sea nuestro objetivo, ¿no? Nuestro deseo, ser como Jesús. Sigamos cantando el número 87. Número 87. El Señor resucitó. Cantemos sobre esta maravillosa verdad. Número 87. El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba Él venció. Aleluya. Con su fuerza y su virtud. Aleluya. Cautivó la esclavitud. Aleluya. El que al polvo se humilló. Aleluya. Vencedor se levantó. Aleluya. Cante hoy la cristiandad. Aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya. Cristo que la cruz sufrió. Aleluya. Y en desolación se vio. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Reina vivo inmortal. Aleluya. Cristo nuestro Salvador. Aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya. Pronto vamos sin cesar. Aleluya. Tus loores a cantar. Aleluya. Amén. Pueden tomar asiento. Adelante, pastor. Gracias. Hermanos, es un gozo levantar mi voz junto con ustedes. Yo recuerdo cuando empezamos la iglesia y nos reuníamos todavía en Simpson con Alfonso Serrano. Recuerdo que la música, los cantos eran un concierto. Annie tocaba piano y yo cantaba. Y quizás llegaba una persona y como no conocía ningún canto, nos escuchaba nomás. Y después de repente llegaban dos personas, pero a veces por varios años éramos nosotros nomás cantando. Y ahora escucho a una iglesia entera cantar, los niños también cantando, alaba a Jehová, aleluya, eso es lo que significa aleluya, gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, cantar juntos con ustedes. No en todas las iglesias es así. En muchas iglesias todos tienen miedo de cantar o incertidumbre de su voz, sonaré mal. Pero lo que a mí me gusta es que vengan, hermanos, y cantan. Cantan fuerte y con ganas al Señor y con sinceridad. Eso es importante. Nunca permitas que los himnos, los salmos y cánticos espirituales se vuelvan una rutina. Como un ejercicio musical en la mente. Y simplemente con las cuerdas vocales estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer y estás en el cerebro, estás sin pensar y meditar en la letra, no, que levantemos al Señor, exaltemos su nombre porque Él lo merece. Bien, esta tarde vamos a hablar de la humildad. Es un tema muy importante. Quiero invitarles que busquen en sus Biblias el pequeño libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6. Quiero invitarles a buscar Miqueas capítulo 6.
¿Lo encontraron? No es el libro más fácil de encontrar. Estamos en Miqueas, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 8. Miqueas 6, 8, que alegría ver a cada uno de ustedes. Los extrañé esta semana cuando estuvimos de viaje y es bueno estar de vuelta en casa. Amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice así: oh hombre, eso como que despierta mi oído. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, y nos va a decir tres cosas: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios te pide. Eso es lo que Dios requiere de ti. Y vamos a hablar específicamente, escudriñar en la palabra juntos sobre esa última cualidad que el Señor compartió, esa última virtud que es la humildad. El salmista dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, en Salmo 119, 71. Oren conmigo, por favor, hermanos. Señor, quiero decirte gracias por tu palabra, gracias por Jesús y como Él es nuestro modelo en la humildad. Cada padre presente, cada madre, cónyuge, hijo, hija, cada persona que estamos aquí, solteros, casados, divorciados, niños pequeños, adultos mayores, cada uno de tus hijos presentes, necesitamos, Señor, invertir en este tema de la humildad. Necesitamos cultivar la humildad en nuestros corazones. Necesitamos humillarnos ante ti. Te pido, Señor, que abriendo tu palabra y viendo aquí en esta que es la espada del Espíritu, te ruego, Señor, que nos instruyas sobre este tema, que nos guíes para andar en caminos de vida y hacer lo que es agradable ante tus ojos. No solo en nuestras acciones hacia lo que se ve externamente, sino también, Señor, en nuestras actitudes y pensamientos y perspectivas que a veces son ocultas de todo el mundo, pero ante ti no hay oculto. Pero aún así yo sé que estas cosas suelen revelarse por fuera también. Yo necesito, Señor, crecer en esta área y madurar en esta área. Enséñame, guíame con tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de y para la gloria de Jesús. Amén. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? He estado pensando mucho sobre esto. Pregunté a muchos amigos, pastores, publiqué en las redes sociales qué es la humildad, cómo describirías la humildad, cómo explicarías la humildad. Y meditando y tratando de estudiar y entender qué es la humildad, yo creo que un sinónimo sencillo de la humildad es la palabra bajeza. La bajeza, el estar bajo. De hecho, es interesante, en un pasaje clásico, muy conocido, Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabes lo que dice en inglés? Jesús dice: soy manso y bajeza de corazón, dice. ¿Por qué? Porque la humildad y la pobreza o bajeza son como sinónimos, ¿ya? Y eso es algo que Dios quiere que nosotros tengamos. Es el opuesto de la altivez, de estar muy alto en su propia opinión, tener un concepto muy alto de uno mismo, creerse mejor que los demás. Eso sí que es la soberbia, el opuesto de la humildad. La humildad, un pastor amigo en Arizona, Daniel Ligon, es el bajista de
el que canta bajo en Amen Quartet. Él me dijo esto. Él me dijo, la humildad es tener una perspectiva correcta acerca de ti mismo, basada en una comprensión correcta de quién es Dios. Para mí, esa es la mejor definición que yo he visto acerca de la humildad. Es pensar de mí como Dios quiere que yo piense de mí. No más alto, no más bajo, simplemente creer acerca de mí lo que Dios me dice que debo pensar y creer. Cuando nosotros entendemos la grandeza de Dios, su majestad, como Él es sublime y alto, y nosotros vemos la pecaminosidad nuestra y nuestra bajeza, eso nos insta a renunciar hasta la última gota de soberbia, orgullo, arrogancia, egoísmo, altivez, autoexaltación y la búsqueda de prominencia. Es muy natural, no correcto, pero natural, el querer ser primero, el querer ser el más importante, el querer recibir honra y gloria y aplauso. Eso es algo que todos los seres humanos quieren. Pero nosotros, cuando vemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, dejamos de buscar tales cosas. Romanos 12:3 ha sido un versículo que me ha ayudado para formar mi comprensión de qué es la humildad. Romanos 12:3 tiene una frase específica que me ayuda mucho. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, y realmente lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, ¿cierto? Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Y esta frase, hermanos, es una frase que quisiera grabar en tu mente, en tu corazón, acerca de la humildad. Dice esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En realidad de eso se trata la humildad. No tener un concepto de mí más alto que el concepto que Dios quiere que tenga. Pensar de mí como Dios quiere que yo piense de mí. Un autor famoso decía, a veces la humildad no es tanto tener una opinión peor de ti, sino simplemente pensar menos en ti. Porque nosotros pensamos demasiado en nosotros mismos. Puede haber un día donde la iglesia hacemos una actividad grande, un aniversario, qué sé yo, alguna salida, y llegan 80 o 90, 100 personas, sacamos una foto. Y después tú ves la foto. ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Cómo salí? Ignoras a 99 personas y tus ojos van directo a ti para ver qué tal. Guapo, flaco, musculoso, ¿cómo salí? Eso no está bien, no es bueno. No es muy bueno esto, hermanos. Y nosotros tenemos un concepto muy alto acerca de nosotros, pero a veces también tenemos un concepto muy bajo de nosotros. Y todo el día pienso, nadie me quiere, todos me odian, todo me va mal, que no valgo nada, que soy un fracaso, que soy inútil. Y uno piensa todo el día en sí mismo. ¿Y saben qué? Es otra forma de soberbia. Es orgullo también, pensando que tú eres el centro del universo, que toda la existencia de todas las galaxias giran en torno de ti, que tú eres lo único que importa. Que también es otra forma de soberbia. Y es bueno no pensar en ti tanto. Filipenses 2 es otro pasaje para mí. Lo que estoy haciendo en este primer punto para mí es definir la humildad. ¿Qué es la humildad? Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dicen así: nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien, ¿con qué cosa dice? Con humildad. Entonces, ¿cómo es la humildad? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es una manera de entender la humildad. Si nosotros hablamos y decimos que la humildad significa estar bajo, y podemos comprender la humildad de esta manera, todos los demás deben venir antes que yo. De hecho, la palabra en inglés es gozo, se dice joy, J-O-Y. Y una vez alguien dijo, una buena manera de entender las prioridades es Jesús, otros y yo. Funciona en inglés y en español, ¿ya? Jesús, otros y yo. ¿Y qué es la humildad? Es estimar a otras personas, asignarles un valor más alto que yo. Esa es la humildad, poner a otros primero. Y calza perfectamente en el pasaje de Filipenses 2, porque luego habla acerca de que cómo Jesús tomó forma de siervo y Él se humilló a sí mismo para morir por nosotros. Su muerte en la cruz no fue nada agradable, no lo hizo por diversión, lo hizo por servir. Lo hizo para dar su vida en rescate por otros, de estimarnos a nosotros como importantes para Él. Y nosotros hemos de tener la misma mentalidad o sentir en nosotros que hubo también en Jesús. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Él. Entonces la humildad es no hacer cosas por contienda, que jamás sea mi motivo pelear con otro. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Es que me cae mal él o ella, por eso lo hice, para molestarle. No lo hagas por contienda y tampoco por vanagloria. ¿Por qué lo hiciste? Pues para que la gente me aplaudiera, para que me dijera, oh, qué gran trabajo, tremenda persona eres, grande, wow. No lo hagas por esto. No hagas nada por contienda ni por vanagloria, sino dice antes con humildad, estimando a cada uno como superiores a él mismo. Cada uno de los demás. No, dice estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y después dice esto, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Quieres saber lo que mata la humildad? El egoísmo. El egoísmo, concentrándote en ti mismo todo el tiempo. Pero dice la Escritura antes bien con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso habla de ser considerado de otras personas. Eso habla de ser abnegado, de autonegarse, lo cual es parte del llamado. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí mismo, cuando Él hace el llamado al discipulado, Él dice, niégate a ti mismo, muérete a ti mismo, lleva tu cruz, sigue en pos de mí. Esa autonegación es la única manera que nosotros podemos ser humildes. Pero cuando somos egoístas, matamos la humildad. En el matrimonio también, ¿cierto? Dice que debemos amar a nuestra mujer como a nosotros mismos, como a nuestro propio cuerpo. O sea, en vez de ser egoísta, ponerle a ella primero. Eso es humildad. ¿Quieres saber quién es un líder que todo el mundo quiere seguir? Un líder humilde. Yo recuerdo un presidente en Estados Unidos durante mi vida que políticamente, filosóficamente, económicamente y casi todo de él me encantó. Pero ¿saben qué? Su soberbio fue repugnante para mí. Su soberbia fue repugnante. Me daba asco. No quería verlo hablar, no quería leer nada de lo que decía. Me dio asco. Nadie quiere seguir a un soberbio. Y en mi vida cuando soy soberbio pienso, oh, mi pobre esposa, mis pobres hijos, la pobre iglesia que pastoreo.
¿Quién quiere seguir a un soberbio? Nadie. Es tan repugnante la soberbia que Dios dice que la resiste. Dios resiste la soberbia. Dios no quiere estar con los soberbios, mucho menos los seres humanos. Cuando queremos escoger una amistad, un amigo, no queremos un amigo egoísta. No queremos un amigo que cree que el mundo completo es él o ella misma. Queremos una persona servicial, una persona que se preocupa por ti, una persona que te ama, que te sirve, que hay una humildad en esa persona. Eso es lo que nosotros deseamos. La humildad es una cualidad tan atractiva, es tan linda la humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 1 Corintios 10:24 dice, es un versículo cortito, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Facilito, ¿no? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí vas a ver que cuando estudias en la palabra de Dios diferentes cualidades como humildad, mansedumbre, paciencia, amor, etc., las líneas se cruzan siempre. Es como una telaraña, ¿ya? Y un ejemplo de esto es que la humildad es no buscar lo suyo propio, ¿cierto? Como lo define en Filipenses 2, pero también 1 Corintios 13, en el versículo 5, dice acerca del amor, no busca lo suyo. Entonces, el amor es humilde. La humildad ama. Son temas que cruzan. La humildad difiere a la honra. La humildad difiere la honra a otros. Siempre cuando alguien te quiere glorificar, tú debes reflejar esa gloria a Dios. Si alguien te dice, oh, muchas gracias, hermano, yo recuerdo lo que decía Josué Aranda, él siempre decía, gracias a Dios, hermano. Me corregía, decía, gracias Josué, gracias a Dios, hermano, me dijo. Siempre me corregía. Pero me enseñó esto un pastor que me entrenó. Si alguien te dice, oh, pastor, bueno, nadie nunca me dice esto. No, bro. Pero pastor, wow, tremendo mensaje, wow, poderoso, Dios te usó de gran manera. Me enseñaba un mentor, decía, diles algo así como que, bueno, es un gran libro. Como para reflejar la gloria, no en ti, sino a Dios. Sí, fue un gran texto, un gran pasaje en la palabra de Dios. O si alguien te dice, oh, que eres tan linda, qué bueno es Dios. Gloria al Señor. Es bueno reflejar la gloria a Dios y no buscar la gloria uno mismo. Y en cuanto a honra, es muy bueno diferir a otros. Romanos 12:10 dice así, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Se acuerdan la humildad? No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, dice Filipenses 2. Y en 1 Corintios 13:5 dice que el amor no busca lo suyo. Aquí en Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y escucha eso, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Digamos, si yo y hermana Nicole un día hacemos algo muy lindo para alguien, en conjunto. No sé, puede ser alguna limosna, algún trabajo juntos. Y después llega el alcalde de Coyhaique. Y estoy ahí y el alcalde empieza a felicitarle a Nicole. Y yo estoy ahí y como que... Dile que yo ayudé. ¿Cierto? Somos así, como que... disculpe, señor alcalde, yo financié el proyecto, o yo ayudé en esto y en ese otro, y usamos mi vehículo, es que yo fui la persona que hizo la entrega. Pero hermanos, ¿saben qué? Es mucho mejor que ella sea honrada y que yo me esconda detrás en la sombra. Mucho mejor.
en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En cambio, los bebés espirituales hacen un berrinche cuando hacen cualquier cosita pequeña y nadie le reconoce. Pastor no me dijo gracias en el púlpito durante el culto, en los anuncios. Él no sabe que yo saqué el polvo de la librería. El pastor no sabe que quedó una ventana abierta en el segundo piso y yo la cerré. Y no me agradeció, no dijo nada en frente de nadie. Pero somos así, ¿o no? Tú y yo somos así, tenemos hambre por reconocimiento, por renombre, que la gente nos reconozca. Esa es la soberbia. Pero quiere a otros y no a uno mismo. Dejemos de siempre requerir que nos atribuyan el crédito cuando hacemos algo. La humildad prefiere ser defraudado que exigir los méritos correspondientes. La humildad está dispuesta a sacrificar sus supuestos derechos. Bueno, esa parte tenía por título La humildad definida. Vamos a seguir ahora con la humildad ejemplificada. Vayan conmigo a Mateo capítulo 11. Hermanos, ¿quién o qué es nuestro supremo ejemplo en la vida cristiana? Es Jesús. Para nosotros Jesús es todo. Es interesante, tú puedes remover el Papa y el catolicismo sigue. Tú puedes remover a Mahoma y el Islam seguirá. Siddhartha Gautama y el hinduismo, el budismo siguen. Pero sin Jesús no hay cristianismo. Sin Cristo la fe bíblica no existe. Jesús para nosotros es todo. Sin Jesús este culto no existe. Algo horrible sucedió en la iglesia de la Odisea. Habla de cómo Jesús está a la puerta llamando. Y si abren, Él entrará. Muchos usan este versículo para evangelismo. Pero, ¿qué significa este versículo para mí? Significa que la iglesia estaba reunida y Jesús quedó afuera. Eso es lo que significa para mí. Y en muchas iglesias es así. Es mucha religión, mucho rito, pero Jesús no está. El Espíritu Santo no está. No hay salvación, no hay palabra de Dios. Hermanos, eso no debe ser así. Jesús debe ser lo máximo para nosotros, el ejemplo en todo. Y no es diferente la humildad. Mateo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nosotros somos sus discípulos, debemos ser como Él. Un discípulo observa a un maestro para aprender de Él y luego imitarle. Y nosotros somos sus aprendices, sus discípulos. La palabra más común en la Biblia para referir a un seguidor de Cristo, los discípulos. Cientos de veces dice la palabra discípulo. No me acuerdo el número preciso, pero puede ser 274. No sé, pero esa figura la tengo en mi mente. De que esa cantidad de veces dice la palabra discípulo en la iglesia. Alguien lo está googleando, sin duda, ¿verdad? No, basta. Era 276. No. Nosotros hemos de ser como Él. Y Jesús fue humilde. Volvamos al pasaje de Filipenses 2 donde estábamos. Ya leemos versículos 3 y 4. Filipenses 2. Vamos a seguir leyendo.
versículos 5 al 8. Dicen así, Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, ¿lo viste? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestro ejemplo de la humildad. Él siendo Dios fue hecho carne. Siendo creador, Él se hizo carne. Siendo el maestro, el supremo, el sublime, el alto, Él tomó forma de siervo. Se despojó a sí mismo. Jesús se humilló. Luego se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre cuando Él murió en la cruz por nosotros. Y la Biblia iguala esta sumisión a la humildad. Están juntos como un par. Esta también puede ser una definición de la humildad. No debemos tener un concepto más alto de nosotros del que debemos tener. No debemos hacer nada por contienda o vanagloria. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. No debemos mirar a los nuestros, sino a los de los otros. Debemos preferir a otros en cuanto a honra. Y debemos tener una vida de sujeción a la voluntad de Dios. Porque ahí reconozco que yo soy más bajo que Él. Hermanos, somos más bajos que Él. A veces erramos pensando que Dios es como nosotros, solo que es una versión mejor. Dios no es como tú. Dios no es una versión mejor que tú. No es una versión evolucionada de los seres humanos. Dios es santo, santo, santo. Él no es como nosotros, no es como hombre que miente, se arrepienta. Dios es perfecto. Entonces cuando entendemos, por eso me gustó tanto la definición que me compartió el pastor Ligon, que dijo que la humildad es una perspectiva correcta acerca de ti mismo, basada en una comprensión correcta de quién es Dios. Y cuando nosotros nos sujetamos a Él, es porque estamos reconociendo que Él es alto y nosotros somos bajos. Y nos ponemos bajo su voluntad y nos sometemos a Él. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre. Se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Segunda de Corintios 8:9. Hablando de Jesús como nuestro ejemplo de humildad. ¿Qué es un sinónimo de humilde? Cuando nosotros hablamos quizás de una casa humilde, ¿qué significa? En palabras más brutas, una casa pobre, ¿cierto? Una casa humilde es una casa pobre. Quiero que lean con esto en mente lo que dice 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ves que el amor se cruza mucho con la humildad, dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nacho me hace pensar un poquito acerca de C.T. Studd, que era un joven de una familia lujosa, con mucho dinero, muy adinerada su familia. Él tenía mucho talento jugando cricket en Europa, un deporte que no conocemos en Estados Unidos, no sé si en Chile lo conocen, pero era como de los mejores en el país entero. Y él después no quiso nada de sus riquezas y lo entregó todo al Señor y se hizo pobre para ser un misionero. Me hace pensar en William Borden. William Borden era de la familia Borden, que es una familia lechera en Estados Unidos,
que sería como ser el hijo heredero de Lon con leche, o no sé, o de Colún, ¿cierto? Con toda la magia del sur. William Borden, él dio la espalda a todas las riquezas. Y después, cuando tenía apenas saliendo del liceo, él luego fue a Yale, una de las mejores universidades en todo el mundo, y se graduó. Y en unos pocos años, después de viajar por todo el país de Estados Unidos predicando acerca de misiones, él fue a Egipto y en Cairo estudió egipcio para que pudiera ganar a los musulmanes chinos en el norte de China. Pero cuando él estuvo en Cairo, le dio una enfermedad muy grave y murió. Pero William Borden, él entregó todo en las manos de Dios y no tuvo ningún arrepentimiento ni vuelta atrás. Se hizo pobre para que otros pudieran ser ricos. ¿Qué has sacrificado tú por Jesús? ¿Qué has sacrificado tú para que otros puedan ser salvos? ¿Qué has sacrificado? A veces ni estamos dispuestos a sacrificar la comodidad. A veces ni estamos dispuestos a sacrificar nuestra dignidad. Porque si yo le hablo de Cristo, podría burlarse de mí. ¿Qué podría decir de mí? ¿Me podría rechazar? Y nosotros a veces ni somos capaces de un sacrificio tan pequeño considerando lo que hizo Jesús por nosotros. Cristo es nuestro ejemplo, hermanos, de humildad. Él, siendo rico, se hizo pobre. Hay una profecía en Zacarías 9:9 acerca de Jesús. Dice esto, cuando él iba a entrar sobre un asno, sobre un pollino, dice esto: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Jesús es humilde. Él es nuestro ejemplo. Tengo diferentes partes en mi mensaje. Quiero que podamos ver ahora la humildad y la oración. Vayan a un pasaje muy conocido por cristianos alrededor del mundo. Es un pasaje en 2 de Crónicas 7, un versículo que debemos entender su contexto, que es un versículo que fue escrito a la nación de Israel. No es necesariamente un versículo escrito a chilenos cristianos, porque a veces se apropia este versículo para una nación secular como Estados Unidos o como Chile, pero en realidad no tiene que ver tanto con eso. Era un versículo para Israel, pero igual podemos ver conceptos, principios bíblicos que aplican a nuestra vida aquí. 2 de Crónicas 7:14, ¿lo encontraron? Dice: si se humillare mi pueblo, así empieza el Señor, humildad. Si mi pueblo se hiciera humilde, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que quiere decir? Este versículo no necesariamente significa que si los cristianos en Chile nos humillamos y oramos, buscamos a Dios, nos arrepentimos, que Él va a sanar a Chile. No necesariamente está hablando de eso. Pero sí nos muestra cómo la humildad es una llave que abre la puerta a la misericordia de Dios. Pastor, ¿tengo que arrodillarme cuando oro? No. Entonces, ¿por qué hacerlo? Es una muestra de humildad. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Si nace de ti, puedes hacerlo. Incluso en la Biblia a veces vemos que la gente se postraba. Eso es como acostarse en el estómago con la boca y la nariz en el piso. ¿Y qué manera más figurativa, más ilustrativa para mostrar humildad hacia Dios?
postrarse ante Él. Es como un rendimiento completo total a Él. Otra muestra de humildad en 1 Timoteo 2 habla de orar con manos levantadas. ¿En algún momento has orado así? ¿Has orado a Dios con las manos así? Yo pienso como cuando llego a la casa, yo voy de la casa por 6 horas y los niños cuando vuelvo llorando, papá, te extrañamos. Y lo amo mucho, me encanta, me siento tan bien cuando hacen esto, pero me hacen así y quieren que les tome en brazos. Y yo siento que con nuestro Padre, Abba, Padre, nosotros podemos orar así también, con las manos así, con las manos levantadas, como diciendo, papá, mi Padre Celestial, y nosotros con humildad venimos a Él. No es tan importante la postura de tu cuerpo, lo importante es la postura de tu corazón, ¿cierto? ¿Cómo estás en el corazón? Con humildad ante Él. Una persona que pueda tomar el nombre de Dios en vano necesita humillarse ante la presencia de Dios, porque ha perdido la reverencia de su nombre, la gloria, el honor y el esplendor de quién es Dios y quién soy yo. Necesitamos humillarnos ante Él. Una persona que puede maltratar la Biblia, una persona que puede tomar temas sagradas, sacrosantas, y dejar que sean un chiste. Una persona que se burle, o como dice la Biblia, se mofa del pecado. Es una persona que ha perdido su reverencia y es una persona que necesita humillarse ante Dios. Si mi pueblo se humillare, dice 2 de Crónicas 7:14. Entonces Él dice, yo iré y perdonaré y sanaré. Hay una historia que es un poco larga y por el tema de tiempo no vamos a meternos tanto en la historia, pero hay un tiempo en la vida de Daniel donde Daniel decidió buscar al Señor de una manera especial y Dios obró de una manera especial. Y dice esto en Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Podemos ver cómo la oración humilde, la humildad de Daniel capturó el corazón y la atención de Dios. Porque Dios es atraído con la humildad. Él ama la humildad. La humildad, tengo en mis apuntes esa frase, la humildad es un imán para la gracia de Dios. Es un imán para la gracia de Dios y es porque es una virtud que agrada a Dios. Dios está feliz cuando nosotros somos humildes con Él y para con otros. Esto le agrada. Él dijo de su Hijo Jesús, quien dijo, yo soy manso, humilde de corazón. Él dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Yo quiero que Él se complazca en mí. Que Él vea las actitudes que la gente quizás no ven. Pero lo que está aquí, Él sí lo ve. Y yo quiero que Él se agrade. Que diga, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Me gusta cómo se porta mi Hijo. Esto quiero. También voy a apartarme un poquito del tema por un segundo. Es lo que nosotros deseamos para nuestros hijos. Con autoridad y siendo estricto y obligando sumisión, podemos quizás lograr que los niños se moldeen hasta cierta edad, cuando están en la casa. Yo puedo forzar a mis 4 a hacer cualquier cosa y portarse como yo quiero, porque yo tengo la capacidad de ser muy autoritario.
Pero después, cuando tengan 18 años y no están bajo mi techo y se van de la casa, bueno, en Estados Unidos a los 18 salen de la casa normalmente los niños. Cuando tengan 18 años y salen de la casa, disculpe Nacho, se nos fue indirecta. Se miró a los papás. No. Pero cuando ellos salgan de mi casa, no tendrán que hacerme caso a mi autoridad. Y ahí va a depender la actitud y las creencias y las perspectivas que formé en ellos. Es por eso que no solo importa que le pegó a su hermano. ¿Importa eso? Sí. ¿Importa que no lo vuelva a hacer? Sí. Pero importa más por qué lo hizo. Por eso dice la Biblia, la vara de corrección y la instrucción. Porque no basta solo en corregir la acción incorrecta, pero hay que instruir al corazón también. Y yo quiero un día, en 20 años más, cuando no tengo hijos en casa, yo quiero mirar a mis hijos. Yo sé que no van a ser perfectos. ¿Quién lo es? Pero quiero mirarles y decir, tengo complacencia en ellos. Por cómo actúan, las actitudes que tienen, su amor, su gratitud, su paciencia, su humildad y mansedumbre. Cómo son serviciales con otros, amables. Pero desea también esto para sus hijos. Le agrada cuando nosotros tenemos humildad. Santiago 4:6. Vamos bien con el tiempo, hermanos. No se preocupen. Yo sé que hace calor, pero despiértense. O si no, voy a buscar agua, les voy a tirar agua. Les voy a bautizar al estilo católico. ¿Ya? Si no se despierten. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Son apenas las 8. Así que vamos bien de tiempo. Me queda como 30 minutos más. Algunos se vieron desanimados. Bueno. ¿Tú sabes lo que significa cuando un pastor dice, casi termino? ¿Sabes lo que significa, cierto? Absolutamente nada. Santiago capítulo 4, versículo 6. Casi termino. No, broma. Menos mal, alguien me ve chistoso. Santiago 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Eso necesito. Yo necesito mayor gracia, necesito abundante gracia, mega gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. La humildad es un imán para la gracia de Dios. Si te adelantas al versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero ¿se acuerdan cómo vimos en Filipenses 2 que Jesús se humilló y se hizo obediente? Mira lo que dice el versículo 7. Justo después de decir que Él da gracia a los humildes. ¿Cuál es la primera palabra? Someteos. La sujeción. Yo recuerdo la primera vez que escribí una carta al comandante en jefe de la 4ª División del Ejército. El hermano Claudio Aravena, que ahora me parece que es un suboficial mayor, ¿no? Y se fue a Santiago. El hermano me dijo tú tienes que decir la palabra subalternos. ¿Y eso qué significa? Hasta la fecha no entiendo la palabra. Pero le dije, ¿qué significa esto? Y trató de explicármelo y yo dije, ya, los que están sujetos a él. Sí, me dijo, está bien. Esa es la sujeción. Es cuando uno reconoce un orden y estás bajo ese orden. ¿Qué significa someterse a Dios? Significa que Dios es la autoridad y me someto a Él. Estoy puesto bajo su autoridad. Bajo. Él es la cabeza y yo no. Si bien dice en 1 Corintios 11 que el hombre es cabeza de la mujer, ¿qué dice después de esto? Y Cristo cabeza del hombre. Entonces, toda autoridad es bajo autoridad también a la vez. No existe ninguna autoridad que no ha sido delegada por Dios y que Dios es el superior siempre. Por eso debemos someternos a Él.
Primera de Pedro, capítulo 5. Estoy tratando de decidir qué cosas salto en mis apuntes, porque están un poquito largos esta tarde. Primera de Pedro 5, versículos 5 al 6. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Otra vez con lo mismo, sujeción, sumisión. Y todos sumisos unos a otros. Y quiero que veas esta palabra: revestíos de humildad. El Señor nos está diciendo que nosotros nos vistamos de la humildad. Y no puedo dejar de mencionar Juan 14. Vamos a volver después a 1 de Pedro 5, pero vayan conmigo a Juan 14, recordando revestíos de la humildad. Juan 13, Juan 13, en el versículo 4. ¿Quién está escribiendo en 1 de Pedro 5? ¿Quién es? ¿Cierto? La herramienta humana que Dios usó, Pedro. Entonces quiero recordarles, cuando Pedro dijo revestíos de la humildad, Pedro estuvo presente en Juan 13. En Juan 13. Y esa palabra, vestirse de la humildad, me hace pensar en esa instancia. En Juan 13, versículo 4, dice: se levantó de la cena, hablando de Jesús, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Esa palabra ceñirse es que él se vistió. Él tomó una toalla y se la ciñó con esa toalla, se la colocó de cierta manera que la iba a usar después. Y Jesús se estaba vistiendo con humildad en ese momento. El versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Puedo pensarlo. Maestro con M mayúscula. Señor. Y no este señor que se le dice a cualquier fulano, cualquier caballero: oye, señor. No, este señor que se trata de señorío, que se trata de sujeción a una suprema autoridad. Le dice: Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? ¿Puedes imaginarlo? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Quizás ahí entra 1 de Pedro 5. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Señor, no, nunca. No toques mis pies, Señor. No puedo dejarte hacer esto. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Eso me da risa. Señor, no puedes lavar mis pies. Bueno, Pedro, entonces no eres de los míos. Que me laves el cuerpo completo entonces, Señor. Versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y quiero hacer un pequeño comentario para que ahí lo guardas, lo reservas, lo puedes archivar para otro momento. Jesús lavó los pies de aquel que le iba a entregar. Jesús lavó los pies a Judas, sabiendo lo que le iba a hacer. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Puedo imaginar una toalla y quizás en la mente de Pedro, discúlpenme que en ese momento estoy usando un poquito mi imaginación, permítanme, sean pacientes conmigo. Pedro visualiza esa toalla y para él significa humildad y servicio. Que el maestro, el Señor, se vistió de esa toalla y luego les lavó los pies. Y entonces llegamos a 1 de Pedro 5 y Dios está inspirando las palabras que Pedro escribió. Y en 1 de Pedro 5:5 dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso nos lleva al próximo punto. La humildad y su paradoja. ¿Está bien dicho paradoja? Un concepto que está como al revés, que no tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Y cuál es la paradoja de la humildad? Esa es, el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Lo cual no tiene mucho sentido. Por eso digo, es paradójico. La humildad. En Mateo 18:4 habíamos leído, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, hazte bajo para ser exaltado. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Para nuestra mente mundana. Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amo esto de los niños, son tan humildes. No todos, pero la mayoría de los niños son muy humildes. Son muy serviciales para con otros. Les gusta ayudar, les gusta servir. Su amigo se cae y les ayudan para que se paren. Tienen un poquito de torta, su amigo no, le da la mitad de su torta. Son muy humildes los niños. Debemos cultivar esto en ellos, felicitárselo, para que sigan así. Mateo 23, versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay frases así bastantes en el Nuevo Testamento. Lucas 14:11. Lucas 14:11 lo dice de esta manera, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También es un concepto que nosotros encontramos en los Proverbios, en varios versículos. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. O sea, la humildad viene antes de la honra. A la honra, creo que lo leí mal, y a la honra precede la humildad. Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué interesante, ¿no? El camino hacia abajo, es el camino hacia arriba. Yo decía antes del culto que cuando empecé en el ministerio, ¿dónde empecé?
Fue en una iglesia muy grande, con instalaciones muy grandes, como una manzana completa en una ciudad casi, como una cuadra. Y yo creo que entre todos los baños tenían diferentes pisos, muchísimos baños, baños grandes. Quizás tendría que contarlo, pero no me sorprendería, entre 20 y 40 tazas me tocaba limpiar varias veces en la semana. Y uno ahí arrodillado, ¿cierto? Limpiando. Asqueroso un poquito, pero alguien tiene que hacerlo. Es un buen lugar para empezar. Si tú dices, yo quisiera servir al Señor. A veces la gente ve el servicio al Señor como algo, ¿cómo lo puedo decir? Algo de renombre, como que yo quiero el trabajo importante. Todo el mundo dice que quiere ser un siervo. Oh, un siervo. Si yo pregunto aquí, ¿quién quiere servir al Señor? Yo creo que 100% de nosotros haríamos lo que hizo Patrick. Levantaríamos la mano. Yo quiero servir al Señor. Pero después, cuando alguien te trata como un siervo, una de las palabras traducidas como siervo en la Biblia es doulos o duolos. No recuerdo si es doulos o duolos, pero es griego y significa esclavo. Y nosotros somos esclavos del Señor, siervos del Señor. Todos quieren ser un siervo hasta que te traten como uno. Después, cuando nos tratan como siervo, cuando nos tratan como esclavo, después pensamos, pero yo tengo derechos. ¿Tú no sabes quién soy yo? Y ahí como que esa cabeza fea de la soberbia surge, ¿cierto? Tú no me puedes hablar así. Yo no soy quien tú puedes mandar por ahí, por allá. A mí no me gusta cuando la gente me trata como un siervo. Pero yo soy el siervo de Dios. Ya pues, sé un siervo entonces. Nosotros debemos estar dispuestos a ser abatidos. La humildad es el camino hacia arriba. Me gusta como Jesús dice en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, los humildes en su interior. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor quiere que nosotros seamos humildes. Y en esa humildad hay gran felicidad. Hay dicha. Bienaventurados, bendecidos. Les va a gustar eso. El próximo título en mis apuntes es conclusión. Sobrevivimos, hermanos. Llegamos. Los cristianos debemos cultivar la humildad. Todo en la vida cristiana requiere humildad. Todo. Todo. Para ser salvo requiere humildad. Si tú quieres ser salvo, tendrás que humillarte ante Dios. Tendrás que reconocer tu pecado y tu incapacidad de salvarte a ti mismo. Y luego arrepentirte y creer en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Significará que tendrás que negar quizás tu identidad, tu cultura, tu religión, dejarlo todo atrás, darle espalda a eso y confiar. Significará que dependerás exclusivamente en Jesús y de Él para la salvación. Y esto requiere la humildad de un niño. La humildad es el ingrediente esencial para tener unidad en la familia, en la iglesia y en todo ambiente de la vida. Nosotros ya hemos leído Filipenses 2 al 4, donde nos enseña que imitando la humildad de Jesús es la única manera de lograr armonía en su cuerpo, en la iglesia, para que podamos ser de un mismo sentir, unánimes. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Ves cómo la unidad y la soberbia no calzan? Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Requiere humildad reconocer que otros son tan inteligentes que tú. Y aún, normalmente, más inteligentes que tú.
para que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Ser sabio en tu propia opinión es una muestra segura de tu soberbia y altivez. Tú crees que estás aquí y los demás están aquí, por lo cual tu opinión está aquí y las opiniones de los demás están allá. Y aunque no lo digas, actúas de esa forma. Requiere humildad para tener paz con otros en vez de vengarse. Requiere humildad para perdonar ofensas que te han causado. Requiere humildad para servir al Señor. La humildad, siendo libre, está dispuesta a hacerse siervo de todos. Como dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 9, cuando él dijo en versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Filipenses 2:7 dice que Jesús mismo tomó forma de siervo. Todo en la vida cristiana requiere humildad. Todo. El inicio de la vida cristiana, la salvación, y para terminar la carrera bien, requiere humildad hasta la última fecha. Hermanos, caminemos humildemente ante nuestro Dios. Vamos a tomar un tiempo para